1.800.000 estudiantes de la Sierra y Amazonía vuelven a las aulas con nuevas reglas que incluyen una jornada extendida. Guardias de seguridad se enfrentan a bala con delincuentes que intentaron secuestrar a la hija de un empresario en la vía Durán-Boliche. 45 asambleístas que perdieron sus cargos por la muerte cruzada volverán al Parlamento. Daniel Noboa arrancó sus actividades para la segunda vuelta electoral, mientras Luisa González empezó a trabajar en redes sociales. La tormenta Hillary provocó inundaciones, deslaves y destrucción de casas en el sur de California. Buenas tardes, amigos. La Sierra y la Amazonía comenzaron este martes el año lectivo 2023-2024. Steffi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, bienvenidos. El presidente Guillermo Lasso lideró la inauguración del periodo escolar. Andrea Marín nos trae ahora los detalles. 1.8 millones de estudiantes de la Sierra y Amazonía regresaron a las aulas, también 98.000 docentes en 6.000 planteles. En una ceremonia realizada en la nueva unidad educativa Juan Larrea Holguín, el presidente Guillermo Lasso hizo la inauguración oficial, en medio de estrictas medidas de seguridad. Los estudiantes vuelven a las aulas con nuevas reglas, el retorno al sistema de trimestres, la eliminación de los exámenes de remediación y con una nueva propuesta, la jornada extendida. Y hoy tenemos una normativa que permite, más allá de las 6 horas de clase que están en la ley, abrir las puertas de las instituciones educativas para actividades de buen uso del tiempo libre a través de extracurriculares que se enfocarán en el arte, que se enfocarán en el deporte, pero también en el eje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El plan piloto inicia en la unidad educativa Juan Larrea Holguín y se prevé que en septiembre se extienda al resto de planteles fiscales. Tendremos ecología, tendremos más refuerzos de inglés con unos clubes y tendremos también una escuela para padres de familia. Hubo fotos, volvieron las prisas, la ilusión de la familia y la emoción de los estudiantes que retornaron a clases ávidos de conocimientos. Sé sumar, restar y casi creo que se llama multiplicar. Desde el 28 de agosto serán las matrículas extraordinarias y los traslados de plantel. La seguridad en los establecimientos también será una prioridad en este nuevo ciclo. Hombres en moto intentaron secuestrar a la hija de un empresario farmacéutico en la vía Durán-Boliche, en Guayas. La seguridad privada de la víctima repelió la agresión y 3 personas resultaron heridas en el enfrentamiento. Luis Alfredo Zúñiga con el caso. Fue una ráfaga de tiros que alarmó a quienes transitaban por la vía Durán-Boliche. La mañana de este martes, hombres que se movilizaban en motos y un vehículo interceptaron a la hija de un empresario farmacéutico que iba en un auto negro y era custodiado por una camioneta de seguridad privada. Los atacantes dispararon contra los 2 carros que estaban blindados. Los guardias repelieron la agresión desatando un enfrentamiento a tiros. Producto de esto, 3 miembros de la custodia resultaron heridos. En redes sociales circularon videos cuando una de las víctimas salía manchada de sangre y otra estaba en el suelo. En los vehículos quedaron las huellas de los proyectiles. La policía llegó al sitio y cerró parcialmente la vía para recoger los restos de bala e indagar lo ocurrido. De esto tiene conocimiento ya el señor fiscal. Obviamente ya se aperturó una indagación previa. La víctima se encuentra fuera de peligro. Era la persona con la que pretendían realizar el secuestro. Este caso se suma al intento de secuestro reportado la tarde de lunes, también en ese cantón del Guayas, cuando 2 antisociales intentaron llevarse a la fuerza al doctor de un centro médico. Moradores impidieron el hecho y retuvieron a los sospechosos hasta que llegaran los agentes, quienes evitaron el linchamiento. Y la tormenta Hillary provocó inundaciones en el sur de California. Las lluvias causaron además apagones y aludes de lodo desde la costa hasta localidades en el desierto. Hillary es la primera tormenta tropical que golpea el sur de California en 84 años. Derribó árboles sobre casas e inundó carreteras. Residentes de la ciudad de Los Ángeles, San Diego y Palm Springs sufren las consecuencias. Llovió tanto que el agua se mezcló con la tierra seca y la arena propias de esta región de Estados Unidos.
Las cámaras de un helicóptero captaron a una pareja dentro de una casa rodante que quedó atascada. Y en una carretera cercana se podía ver una larga fila de camiones varados. El camino quedó bloqueado por el fango. En la ciudad de Cathedral ya han comenzado los trabajos de limpieza, luego de que toneladas de lodo anegaran las calles y casas. En esta zona hay cientos de vehículos atrapados. Los socorristas usaron una retroexcavadora para rescatar a las personas de tercera edad de una residencia. Hilary azotó primero la península de Baja California en México, con fuerza de huracán, dejando un fallecido y provocando inundaciones, antes de degradarse a tormenta tropical. Ahora avanza hacia los estados de Oregon y Idaho, donde se esperan más lluvias. Elecciones 2023. ¿Qué cambió en el país? Entre 43 y 45 asambleístas cesados con la muerte cruzada regresarían a la Asamblea Nacional en este nuevo periodo. La mayoría representa al correísmo. Patricio Díaz muestra a los personajes más reconocidos que retornan al legislativo. Acción Ciudadana es la organización política que mayor número de legisladores reeligió en estos comicios. Serían 35, sin contar aún los que puedan regresar como asambleístas por el exterior, que todavía no están confirmados por los inconvenientes en el voto telemático. Entre los legisladores más reconocidos que regresarán a nombre del correísmo están Viviana Veloz, la ex interpelante del presidente Guillermo Lasso, la ex vicepresidenta de la Asamblea Marcela Holguín, Pierina Correa, hermana del expresidente de la República Rafael Correa, los 3 miembros de la Comisión de Fiscalización Roberto Cuero, Gabriela Molina y Coms Córdoba, además de legisladoras que tuvieron la jefatura de ese bloque en el periodo anterior, como Paola Cabezas y Pamela Aguirre. Del lado social cristiano regresan 4 legisladores, uno de ellos Henry Kronfle como asambleísta nacional. En el anterior periodo intentó ser presidente del legislativo, pero no tuvo el respaldo de sus aliados hasta ese instante, creo. También vuelve Diana Pasley en representación de Guayas. En Pachacutic, la única que regresaría es Janet Llano, asambleísta alterna de Peter Calo, que ahora participó como principal y que en ese tiempo solo estuvo unos días como legisladora, porque luego se decretó la muerte cruzada y dejó el cargo. Otras 2 de sus ex legisladoras sí regresarán, pero ya no por el movimiento indígena. Gisela Molina y Sofía Sánchez apoyaban a Fernando Villavicencio y llegan por Construye. De la alianza Actuemos, que impulsó a Otto Sonnenholzner, y de la que era parte Avanza, volverá a su curul Pedro Velasco, quien fue integrante de la Comisión de Fiscalización. Egner Recalde, quien en el anterior periodo estuvo a punto de ser destituido como asambleísta, estará otra vez en el hemiciclo legislativo. Ya no por Izquierda Democrática, ahora es parte de ADN, la alianza que apoya a Daniel Noboa. Hasta ahora entre 43 y 45 legisladores, algo más del 30% de la asamblea cesada y cuestionada por su baja credibilidad, regresará en pocas semanas. Bueno, y ahora revisemos cómo avanza el escrutinio para asambleístas nacionales cuando está casi el 100% escrutado. 99.39% de las actas están ya escrutadas. Revolución Ciudadana obtiene 39.27%, Construye 20.72%, ADN 14.63%, PSC, el Partido Social Cristiano, 11.78%, Actuemos con 4.52%, el Partido Sociedad Patriótica 3.22%, Claro que se puede 2.92%, Reto 1.72%, Amigo 1.22%. Esos son más o menos los porcentajes que corresponden a asambleístas nacionales en la Asamblea Nacional cuando ya está escrutado el 99.33% de las actas. Elecciones 2023. Camino a Carondelet.
Y la campaña presidencial por la segunda vuelta aún no toma velocidad. Mientras Daniel Noboa atendió a medios de comunicación locales y extranjeros, Luisa González no tuvo actividades públicas, pero sí lanzó en redes sociales lo que sería su nueva imagen para el balotaje. El candidato a la presidencia de la República, Daniel Noboa, dedicó la mañana del segundo día después de la elección a los medios de comunicación y allí contaba que hasta el momento acumula al menos 2 respaldos de sus excontendores. Otto Sonnenholzner y Jan Topic me han felicitado por el triunfo. Jan Topic se pronunció que va a votar por mí y apoyar en la segunda vuelta, entonces sí, hemos tenido conversación. Indicaba ya con su voz la estrategia de este segundo momento, reconociendo que todo empieza de cero. Noboa sostiene que no cambiará lo que hasta ahora le ha dado resultados, pero que sí habrá una profundización del trabajo en territorio. Tenemos que prestar atención a las provincias que no nos dieron una victoria aplastante, sino esas provincias que todavía tienen dudas. ¿Cuáles, por ejemplo? Manabí, Los Ríos, inclusive el mismo Guayas, Esmeraldas. En función de aquello, señala que su campaña no será de confrontación, que si lo atacan responderá, pero que él no será quien profundice las divisiones que ya existen en el país. Sí, yo no soy anti nada, yo soy pro Noboa, pro desarrollo, pro empleo, pro seguridad. Creo que el discurso anti algo no ha funcionado y en estas elecciones, sin andar atacando a nadie, nos ha ido bien. Más tarde Noboa dialogó con medios de comunicación internacionales y mientras Noboa se deja ver en la calle, la candidata del correísmo, Luisa González, se mantiene en sus cuarteles sin actividades públicas. Sin embargo, al finalizar la tarde de ayer, en sus redes sociales se publicó un video de agradecimiento en el que se muestra lo que será la nueva imagen de la candidata en la segunda vuelta. Mi gente linda, hoy tengo mucho que agradecer, pero vamos por partes. Primero a Dios por darme su fortaleza. Segundo, a nuestra militancia. Son la mejor del mundo mundial, del universo. Son 56 segundos de una candidata que sonríe y que evidencia la búsqueda de contacto con el electorado joven. 15 horas después de publicado el video, en la red de TikTok acumulaba 723.000 reproducciones. En esa misma red, Daniel Noboa colgó un video donde se observa a su padre luego de sufragar y al candidato con su esposa y su hijo. Súbete que vamos a la segunda vuelta. ¡Viva el Ecuador! ¡Arriba Daniel! El video de Noboa acumula 1.700.000 reproducciones. Y vamos ahora a revisar los resultados obtenidos en los escrutinios por los candidatos a la presidencia de la República, cuando pues ya está el 99.37% escrutado de las actas por el CNE. Así, Luisa González obtiene el 33.51%, Daniel Noboa 23.47%, Villavicencio Zurita 16.48% y Jan Topic el 14.68%. Son los 4 primeros candidatos. Vamos a revisar las fechas del calendario electoral frente a la segunda vuelta presidencial. El arranque de la campaña está previsto para el 24 de septiembre y eso terminará el 12 de octubre. Luego, el debate de los aspirantes, de los 2 aspirantes a Carondelet, está programado para el domingo 1 de octubre. Y los ecuatorianos deberán ir a las urnas el domingo 15 de octubre para elegir al nuevo presidente del Ecuador. Los incendios forestales en el norte de Grecia están descontrolados. Equipos de rescate han localizado 26 cuerpos calcinados en un bosque cerca de la frontera con Turquía. Se trata de inmigrantes que iban rumbo a otros países europeos. Ante la amenaza del fuego, hay hospitales que fueron evacuados durante la noche. Nos informa Pedro Jiménez. 63 incendios desatados desde ayer se suman a otros focos activos y arrasan una extensa zona boscosa de Grecia. El fuego ha consumido hasta ahora unas 40.000 hectáreas y se acerca a zonas pobladas.
Ante esta amenaza, en la ciudad portuaria de Alejandrópolis, los incendios forzaron a la evacuación de decenas de personas del hospital, incluidos bebés recién nacidos. Un ferry se convirtió en un centro médico improvisado para 90 de los 204 pacientes del hospital local. Los demás fueron llevados a otras clínicas. Y quienes ayudaron en la evacuación dijeron que era como estar en una zona de guerra. En la misma región, cerca de Turquía, está el bosque de Dadia. Ahí, en una choza, fueron hallados 26 cadáveres calcinados. El vocero del cuerpo de bomberos reportó que como no ha habido alertas por personas desaparecidas, están casi seguros de que se trata de inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera y quedaron atrapados en el lugar. Mientras tanto, las regiones de Ática, Grecia Central y Peloponeso se encuentran en alerta roja. Es la tercera ola de incendios de la temporada, agravados por condiciones climáticas de sequía y de altas temperaturas de 40 grados y más que se mantendrán en las próximas semanas. Y 300 personas fueron evacuadas del centro de procesamiento de datos del CNE en El Oro por un estruendo. Le diremos qué lo provocó. En El Oro, el recuento de las actas con inconsistencias fue suspendido por un estruendo en el centro de procesamiento de datos de la Junta Electoral. 300 personas fueron evacuadas, como informa ahora Fabricio Lapo. Momentos de susto se vivieron la noche de este lunes en el centro de procesamiento de la Junta Provincial Electoral de El Oro por un fuerte estruendo en el auditorio del Colegio Ismael Pérez Pazmiño, donde realizaba el recuento de las actas con inconsistencia. 300 personas que estaban en el sitio fueron evacuadas al patio. Sonaron las puertas muy fuerte, pensábamos que era un atentado. Y la gente se asustó y bueno, como todo ser humano podemos reaccionar, primero cuidar nuestras vidas y corrimos. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para revisar el edificio y descubrió que las cerámicas del salón se fracturaron y se despegaron, descartando una explosión. Luis Narváez, jefe de seguridad militar, indicó que el recuento fue suspendido. Es una pequeña falla que hubo en la infraestructura, posiblemente por el sismo ocurrido ayer en la noche. Acudió aquí al lugar personal de los bomberos para verificar la infraestructura, por lo que dijeron que no existe ningún daño considerable, que fue la liberación de energía. Desde el Consejo Electoral de El Oro se comunicó que el proceso continuará este martes, mientras militares y policías permanecen en el lugar por seguridad. Las poblaciones de Orellana apuntan al turismo comunitario y a la agroindustria ante la finalización de la explotación petrolera en el Yasuní. Paul Romero con el informe. El fin de la extracción petrolera en el bloque 43 ITT en el Parque Nacional Yasuní obliga a los habitantes de la provincia de Orellana a buscar alternativas para reducir el impacto económico y pérdidas de empleo. La mirada apunta al turismo comunitario por el encanto natural de la Amazonía, su biodiversidad y la riqueza cultural de las etnias amazónicas. En Orellana existen más de 150 comunidades quichuas, que superan los 100.000 habitantes. Los Waurani, distribuidos en 24 comunidades con una población de 4.000 habitantes. Y los Tagaeri y Taromenani, pueblos no contactados, de los que no existe información exacta. A todas estas poblaciones se ingresa por vía fluvial, navegando por el río Napo entre 4 y 8 horas. El turismo comunitario permitirá generar ingresos a las comunidades, a los transportistas, que mantienen vínculos directos con las poblaciones amazónicas. Nosotros caminamos solo con la comunidad. Si mucha gente no tiene canoa hacia motor, sino a remo nomás que andan, ya, a palanca que le llamamos. La otra alternativa es la agroindustria. En Orellana se produce cacao para fabricación de chocolate. La yuca, el tubérculo base de la alimentación de las etnias amazónicas. Plátano, guayusa. Son productos que pueden ser industrializados. El fin de la producción petrolera en el Yasuní, una de las reservas más grandes del país, generará pérdidas en el empleo por $250 millones y compensaciones sociales en las zonas de impacto, según Petroecuador. Vamos revisando a esta hora cómo están algunos de los resultados según el Consejo Nacional Electoral. Vemos ahora
en relación a el 99.35% de los votos escrutados. Y la pregunta de la consulta popular referente al Yasuní, que decía: ¿está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como el bloque 43, indefinidamente bajo el suelo y bajo el subsuelo? Y las respuestas fueron el 58.97% para el sí y el 41.03% para el no, datos del Consejo Nacional Electoral. Los vocales del Consejo Nacional Electoral, presidido por Diana Tamaín, se mantendrán en funciones prorrogadas por más tiempo. Una decisión judicial frenó el avance del concurso para elegir a 2 consejeros con sus suplentes. Luisa María Heredia con la información. El concurso público para la renovación de 2 vocales principales y 2 suplentes del Consejo Nacional Electoral vuelve a su fase inicial de convocatoria. Un juez de San Borondón aceptó la acción de protección planteada por Iván Heredia Tello, quien postuló y obtuvo 17 de los 50 puntos en la calificación de méritos. El magistrado consideró que se vulneraron sus derechos y como medida de reparación integral dejó sin efecto el reglamento del concurso. Lo más curioso es que la defensa técnica del CPCCS, que ahora es presidido por Allen Berbera, ex abogado de Rafael Correa, se acogió a la acción de protección. Coincide con el demandante en que se ha vulnerado los derechos constitucionales de los postulantes. La primera convocatoria a este concurso público se realizó en marzo del año pasado y se admitieron a 165 participantes que tras la fase de calificación de méritos debían rendir un examen de conocimiento. Pero ahora el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que aprobar una nueva normativa, lo que tomará tiempo. Mientras tanto, los consejeros Diana Tamaín, José Cabrera, Enrique Pita, Estela Cero y Elena Nájera seguirán en funciones prorrogadas. La Procuraduría General del Estado emitió un criterio jurídico en el que determinó que mientras no se produzca la renovación, los actuales vocales se mantendrán en funciones para evitar la interrupción de las actividades institucionales. Los actuales consejeros son de absoluta y total confianza del grupo de poder que actualmente está en el Consejo Nacional Electoral y que les ha sido muy útiles en el control de las últimas elecciones. No hay otra lectura. La primera renovación parcial del CNE debía realizarse en noviembre de 2021. ¿Cómo prevenir la violencia sexual y contra niños y adolescentes? La mayoría de agresores los contactan a través del internet. Ya le contamos. Tenemos a esta hora más resultados del Consejo Nacional Electoral con un porcentaje escrutado de esas actas y votos ahora en pantalla. El 99.19% y esto es asambleístas provinciales en Carchi. La Revolución Ciudadana ocupa el 21.34% encabezando esa lista. Está Actuemos con el 18.27%, el Movimiento Social Conservador del Carchi el 14.74%, ADN el 12.46% y Reto con el 11.44%. 6 de cada 10 niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual en el país, y principalmente de tipo informático. Esa es la conclusión de 150 expertos quienes enfatizan las necesidades de prevenir esas agresiones, como reporta Vanessa Robles. Los niños y adolescentes tienen a la mano la tecnología. Su experticia es innata, pero ese conocimiento también los expone a delincuentes que buscan violentar su inocencia. Ese fue el tema de discusión de 150 expertos de organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo, académicos y representantes de Naciones Unidas que insisten que en Ecuador faltan medidas para combatir la problemática. Tampoco tiene programas o políticas públicas que aborden la problemática a nivel nacional. En el país hay 4,3 millones de niños y adolescentes, es decir, cerca del 25% de la población. Según la organización Aldea, 6 de cada 10 menores de 18 años son víctimas de violencia sexual, principalmente la informática, cifra que va en aumento después de la pandemia, pues las mafias amplían la forma de captar a sus víctimas. Parte del entorno familiar también han coayudado para que los chicos hagan videos y estos a la vez son chantajeados para ser expuestos sexualmente. Es decir, que además del crimen organizado hay nuevas redes, que son las redes domésticas. Los delitos informáticos más comunes que afectan a los menores son acoso sexual, ciberacoso y pornografía infantil.
Y luego de esto revisamos algunos de los datos obtenidos ahora nuevamente el Consejo Nacional Electoral. Escrutado aquí el 100% de los datos. Cotopaxi, asambleístas provinciales, la Revolución Ciudadana con el 24.35%, el 17.31% Gente Buena, Actuemos con el 10.98%, Pachacutic el 9.81% y ADN con el 9.26%. Vamos a hacer una pausa y más adelante les mostraremos el sitio de vigilancia con piscina que narcocriminales habían construido en Esmeraldas. En el sector La Huacharaca, en Esmeraldas, cabecillas de grupos de delincuencia organizada habían levantado una infraestructura con piscina para hacer fiestas y vigilar posibles operativos de la fuerza pública. Los constantes patrullajes provocaron el abandono de este lugar al que ingresó Fabiola Santana. Esta es la parte más alta de La Huacharaca, sector del centro de Esmeraldas y bastión de la banda de los Tiguerones. Según información militar, aquí los cabecillas levantaron una infraestructura para aprovechar la vista privilegiada de la ciudad y vigilar cuando ingresaban las fuerzas del orden con el fin de disparar y ahuyentarlos. Pese a ser una zona con falta de servicios como el de agua potable, también contaban con una piscina. Para acceder a este punto levantaron esta escalera de concreto y una cancha donde hace un mes se retuvo a policías y uno de ellos fue intimidado con una granada en el cuello. Según este letrero, esta infraestructura fue levantada por la comunidad, pero los militares dicen que era el denominado Santuario de los Tiguerones. Este punto ya está controlado por la Fuerza Tarea Conjunta y en especial del Grupo Especial de Comandos. De acuerdo a información militar, esta era la casa de los cabecillas. Tiene paredes de concreto, muebles y ahora está deshabitada. En la cancha ya no han vuelto a colocar los murales y mensajes de la organización delictiva. Los militares dicen que continuarán con las incursiones con la esperanza de lograr cambios en el sector. 2 reclusos se fugaron del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Extraoficialmente se conoce que se trataría de un colombiano y un ecuatoriano, que durante la madrugada de este martes evadieron los controles de la etapa de mínima seguridad y se escaparon. Y fue durante el relevo de turno de los guías penitenciarios que se dieron cuenta de la ausencia de los 2 presos. La policía realiza la búsqueda de los 2 hombres en los alrededores de la cárcel. Revisamos algunos de los resultados a esta hora de asambleístas provinciales. Escrutado ya el 99.65% de los votos en Pichincha, la circunscripción 1 Centro Norte. Allí los resultados construye con el 36.29%, le sigue la Revolución Ciudadana con el 26.77%, ADN alcanzó el 12.47%, el PSC el 8.92% y Actuemos el 7.87%. Veamos qué pasa en otra circunscripción, la circunscripción 2 y en este caso el Centro Sur. La encabeza en este caso la Revolución Ciudadana con el 33.27%, allí le sigue Construye con el 24.12%, ADN el 15.09%, PSC el 9.13% y Sociedad Patriótica ocupa aquí un lugar con el 5.16%. Veamos qué ocurre en otra circunscripción. Ahora vemos la circunscripción 3 en Quito Rural. Seguimos en Pichincha. La Revolución Ciudadana encabeza con el 35.63%. Le sigue Construye con el 24.89%. ADN alcanza el 14.25%. PSC el 8.59% y Actuemos el 6.07%. Y revisemos una más en Pichincha también y la circunscripción para el resto de Pichincha, escrutado en este caso el 100% de las actas. La Revolución Ciudadana el 37.22%, Construye el 21.9%, ADN el 13.52%, el PSC con el 8.37% y Pachacutic el 7.73%. 95 personas reportadas como desaparecidas por sus familias fueron halladas por la policía el domingo durante la primera vuelta, la mayoría en Guayaquil y Quito. Merlin Ochoa informa que 4 de cada 10 desaparecidos son adolescentes.
La hermana de Carmen Panteón fue encontrada el día de las elecciones. Tiene 57 años y había desaparecido hace un mes. Sufre de esquizofrenia. Carmen puso la denuncia y la policía la buscaba en todo el Ecuador. Todo el mundo me decía que la vaya a buscar al anfiteatro, que la busque en los hospitales. Digo, yo no, ella está bien, tengo que encontrarla, está bien. El domingo, durante la larga jornada electoral, agentes de la policía hallaron a 95 personas que constaban en los registros de desaparecidos. En todos los casos existía una denuncia penal presentada en la fiscalía y los uniformados rastreaban a las personas hasta en las redes sociales. Una vez activada la alerta de búsqueda, los investigadores conversaron con los encargados de los recintos electorales, donde estaban empadronadas las personas. Y esperamos que ellos lleguen para poder acercarnos, entrevistarnos, verificar por qué fue el motivo por el cual se alejaron de sus círculos familiares. 4 de cada 10 hallados son adolescentes, la mayoría mujeres. Estos casos son considerados como desapariciones voluntarias. Muchas de ellas estaban siendo víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar, por lo cual decidieron alejarse del maltratador. La mayor cantidad de casos se registra en Quito y Guayaquil. En la segunda vuelta del 15 de octubre, la unidad de desaparecidos activará 4.000 búsquedas.